Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un tema que se ha vuelto a poner en agenda durante estos últimos días, que es cierto que no se ha hablado tanto durante estos últimos meses y ha quedado un poco de lado por una cuestión que voy a estar mencionando en el video, pero posteriormente y ahora en estos últimos días se ha vuelto a hacer referencia a la posibilidad de techar todo el Estadio Monumental. Teniendo en cuenta que las obras de a poco van llegando a su fin, es cierto que no solamente en River se están haciendo remodelaciones y renovaciones que tengan que ver con el estadio. Como ya sabemos, se está haciendo un nuevo polideportivo donde hoy están ubicadas las canchas auxiliares número 1 y 2 en las afueras del Estadio Monumental, y también está el nuevo predio que se está llevando a cabo a 1 kilómetro de la cancha de River. Es decir, las obras todavía no finalizaron y la idea es que terminen a finales de este 2025. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la estructura del Monumental en sí, por lo menos con lo que se ve desde adentro, es decir, cuando un hincha va a ver un partido del equipo comandado por Marcelo Gallardo, todo eso ya estaría finalizado, más allá de algún detalle estético que todavía se le podría arreglar. Por eso mismo ya están pensando a futuro y se sabe que con vistas al 2026 se van a escuchar propuestas y proyectos en relación a lo que puede llegar a ser ponerle una estructura total de techo a todo el Estadio Monumental. Empecemos. Para comenzar, hablemos de cuándo se empezó a meter en la agenda la posibilidad de techar el Monumental. Tenemos que remontarnos a hace más de 2 años, cuando en ese entonces el gerente general de River, Walter Lanosa, participó de un webinar organizado por gente del management y marketing deportivo de River y expuso en detalles todas las obras que aún restaban por concluir en el Estadio Monumental, además de adelantar la idea de colocarle un techo a la cancha en una futura etapa de la remodelación. Estamos hablando de que en los siguientes 2 años, en futuras justamente etapas de renovación de la cancha de River, no se puso techado, por lo que uno tiene que creer o que esa idea en principio quedó obsoleta o que se está pensando esta obra para bastante más adelante. Lo que había dicho Walter Lanosa era lo siguiente: el techo está planificado, pero hasta no tener finalizado lo que es la parte realmente dura del estadio, que tiene que ver con la finalización de las tribunas, recién ahí lo vamos a evaluar. Obviamente se terminó con la creación de las nuevas tribunas, se aumentó la capacidad del Monumental hasta 86.000 espectadores, pero todavía lo del techo no se ha avanzado absolutamente nada. En lo que respecta a los distintos renders que se han mostrado durante todos estos últimos años, una de las alternativas es la que en su momento presentó Rodolfo D'Onofrio en su primera campaña política antes de ser presidente del club. En ese entonces el render oficial se vio con un novedoso estadio monumental con un techo de una sola pieza de un color blanco que se construiría desde el suelo con una estructura exterior, se conectaría con las tribunas más altas y saldría por encima. La idea mostrada en ese entonces por D'Onofrio, que se nutrió de muchos estadios de Europa en un viaje que realizó con el objetivo de conocer más sobre la infraestructura de las canchas, permitiría inclusive ampliar más la capacidad, ya que se construirían más filas de tribunas para quedar conectadas con el techo. Antonio Caselli, dirigente opositor, también presentó hace no mucho una ambiciosa idea para techar el Monumental y con una fachada que quedaría muy similar a la Allianz Arena, el estadio donde juega en condición de local el Bayern Múnich, y un escenario que es modelo en general para todo el mundo. La propuesta tuvo la participación de Jorge Aslan y Alejandro Madero, integrantes del estudio que participó del diseño original del Monumental en la década del 30. Después también aparecieron muchos renders creados por propios hinchas que parecerían muy difíciles de llevar a cabo en Argentina, por lo que costaría y también por la ingeniería que se necesitaría para construirlos, pero no dejan de ser llamativos y agradables a la vista. Hay que tener en cuenta que los ingenieros y arquitectos que trabajaron durante todos estos años en las obras que se realizaron en el Estadio Monumental ya dieron el ok como para que se pueda techar el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura da para ponerle un techo encima. Hay que hacer esta aclaración porque hay algunas estructuras en algunos estadios a las cuales no se les permitiría ponerle techo porque toda la infraestructura por la que fueron creadas no daría como para que algo de esa magnitud se construya encima de las mismas. Sin embargo, en este caso, debido a que el Monumental es
es sin lugar a dudas el estadio más imponente de toda Sudamérica y uno de los más importantes y relevantes de todo el planeta, no habría ningún inconveniente en techar el Monumental. Lo que sí, habría que traer una propuesta que, además de tener todos los detalles que tengan que ver con lo estético y la construcción del mismo techo, tendría que también tener toda la evaluación pertinente en lo que respecta a lo financiero y a lo económico, porque claramente una obra de esta relevancia cuesta muchos y muchos millones de dólares. Uno de los puntos que juega en contra para techar el Monumental tiene que ver que, como es una obra inclusive más importante que la que en su momento se realizó con la creación de las tribunas, es muy probable que o que tengan que clausurar en algunos momentos ciertos sectores del Monumental por el peligro que conllevaría estar realizando una obra de esta magnitud mientras los hinchas van fin de semana tras fin de semana a ver los partidos de River, o en definitiva se podría hasta tener que mudar la localía, como en su momento el más grande lo hizo cuando se estaba remodelando el campo de juego. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en ese entonces River aprovechó la pandemia por COVID, que en ese momento provocó que los partidos se jugaran sin público, para justamente no disputar los duelos que se llevaron a cabo sobre el final del 2020 y en el inicio del 2021 en la cancha de Independiente y fuera del Estadio Monumental. River regresó en febrero del 2021 a Núñez y posteriormente, a partir de ahí, sí, ya volvió a jugar con el campo de juego totalmente renovado. En este caso, para los hinchas, no digo que sería totalmente peligroso en todos los sectores, pero teniendo en cuenta que sería una remodelación que llevaría mucho tiempo y es poco probable que se haga con los simpatizantes del más grande yendo día tras día a ver los encuentros del elenco de Núñez. Ya de por sí hubo inclusive algunas dudas de clausurar ciertos sectores de la tribuna cuando se tenían que unir todas las plateas superiores. Recordemos que ya el estadio de River está formado por un anillo de 360 grados y se unieron todas las tribunas de arriba. Y obviamente que podía llegar a haber alguna complicación. Sin embargo, se tardó un poco más de tiempo, pero aún así no se necesitó ni que clausurar ciertos sectores de las tribunas altas en esos momentos, por miedo a que pueda suceder algún accidente o algo parecido, y River obviamente no tuvo que mover su localía. En este caso, con la creación de una posible estructura para generar el nuevo techo del Estadio Monumental, y a lo mejor sí tiene River que jugar en condición de local en otro estadio del fútbol argentino. Y ya sabemos lo que sucede cuando River lamentablemente tiene que ser anfitrión en otra sede, que ningún estadio ni siquiera se le acerca en lo que respecta a la capacidad. El Millonario recibe 86.000 hinchas en cada uno de los encuentros que juega en condición de local, y acá en Gran Buenos Aires, en la capital federal, no hay ningún estadio que verdaderamente esté cerca. River en ese entonces, como dije, fue local en el Estadio Libertadores de América Independiente. De hecho, la última vez en la cual tuvo que mudar su localía, que fue a finales del 2023, en el último partido de la fase regular de la Copa Liga Profesional, en un empate 0-0 con Instituto, jugó en Independiente, que tiene una capacidad aproximada para 48.000 personas, pero estamos hablando de 38.000 lugares menos. Muchísimos hinchas se quedaron sin poder presenciar un último partido en ese entonces de River en condición de local. Digo esto porque los últimos que disputó en ese año fueron todos en cancha neutral, así que tampoco sería la idea el hecho de que River tenga que mudar su localidad, y ese es un punto que le juega muy en contra a la dirigencia a la hora de planear un proyecto serio, como para poder evaluar absolutamente todas las propuestas para que de esa manera se pueda remodelar toda la parte superior del Monumental y de esa manera se pueda finalmente colocar un techo que al menos cubra toda la parte alta del estadio. Vamos ahora a hablar de dinero. River ya de por sí, para realizar las últimas obras que hizo, no puntualmente en el Monumental, sino en sus adyacencias, como mencioné antes, hablando más específicamente del polideportivo y del nuevo predio inferiores, generó un fideicomiso muy importante que le ayudó a finalizar todos los pagos de estas nuevas obras que todavía están en marcha. Si hacemos una comparación bastante distante, en su momento, en el año 2007, cuando se le puso techo al Estadio de La Plata, hoy llamado Estadio Diego Armando Maradona, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvo que pagar alrededor de 40 millones de dólares para poder colocar todo el techado en la estructura.
el Estadio de La Plata tiene, primero de todo, mucha menor capacidad que el Estadio Monumental, y segundo, en ese entonces los valores eran totalmente otros. Desde la dirigencia de River estiman que aproximadamente techar el Monumental con todas las condiciones dadas para que esto se lleve a cabo de una buena manera y también de la forma más veloz posible, costaría alrededor de 100 millones de dólares. Básicamente la mitad de lo que sería construir un nuevo Monumental. Si River quisiera en este momento crear una cancha similar a la que tiene hoy por hoy al lado, debería pagar entre 200 y 250 millones de dólares. Por eso mismo, si se presenta un proyecto para todo lo que es el techado de la cancha, el mismo no solo tiene que contemplar todo lo que tiene que ver con lo estético, la forma en la cual quedaría techada la cancha de River, sino también que se tiene que presentar un proyecto que sea viable financiera y económicamente. Porque hoy River no tiene 100 millones para pagar para techar el Monumental. Obviamente que todos los pagos y los costos terminan siendo a largo plazo. River, así como dije, tenía pensado estas últimas obras desde hace tiempo, pero recién cuando comenzó el dinero empezó a realizarlas. En su momento estaba haciendo las remodelaciones que ya había pagado anteriormente, el campo de fuego, que fue lo primero, después la creación de las nuevas 4 tribunas, también el nuevo restaurante en la Centenario Media, y así a medida que iban consiguiendo los ingresos necesarios como para posteriormente después abonar todas estas nuevas remodelaciones, finalmente pudieron llevarlas a cabo sin ningún tipo de problema. Es decir, River no ha tenido ningún perjuicio económico por haber gastado hasta el momento entre 50 y 60 millones de dólares en todas las remodelaciones que se han hecho y las que se van a realizar en el corto plazo. En caso de techar el Monumental, estamos hablando de que River debería gastar prácticamente el doble de lo que gastó ahora. Así que veremos de qué manera se podría llevar a cabo esto si es que finalmente se decide y se acepta como idea principal techar el Monumental. Hay que todavía hacer la salvedad de que todavía no se ha decidido por parte de la dirigencia. Esto tiene que ser aprobado después por la asamblea de socios y tiene que pasar muchas instancias, pero en definitiva, en el momento en el cual se decida al 100% que se va a techar el Monumental, ahí empezarán a analizar y evaluar absolutamente todas las propuestas que se presenten. Creo que no van a dejar de lado ninguna, y gente encargada que ha estado al pie de estas últimas obras que se han realizado en los últimos casi 5 años del Estadio Monumental van a ser los que escogerían en teoría el proyecto que sea más saludable, sobre todo económicamente para River, porque ya, esto hay que decirlo antemano, en lo que respecta a lo estético, habrá algunos hinchas que estén de acuerdo con algunos modelos, algunos simpatizantes estarán de acuerdo con otros. Va a ser imposible que todos los hinchas de River estén de acuerdo en cómo va a quedar el techo de Monumental en lo que tiene que ver con lo estético. Pero por lo pronto, lo principal y lo primordial tiene que ver con el tiempo que lleva la obra y también con la manera en la cual se terminaría financiando. Y otro punto que frenó, si se quiere, el avance que podía tener el techado del Monumental tiene que ver con que la FIFA, por lo menos por ahora ya en concordancia con la Conmebol, anunció que el único partido que va a jugar la selección argentina en nuestro país en el Mundial 2030 se va a jugar en la cancha de River. Y lo que en un momento se creía que debía ser una condición para recibir ese partido, que era que justamente el estadio sede debía estar techado, ya la FIFA lo descartó totalmente. Es necesario que se cumplan otros requisitos y River va a tener que realizar algunos cambios al Estadio Monumental puntualmente para ese encuentro, pero ya no va a ser necesario que esté techado. Entonces no hubo una necesidad de apuro tan drástica como para comenzar a evaluar los proyectos como para realizarle un techado total al Estadio Monumental. En su momento, la FIFA destacó que el estadio tenía una capacidad bruta para 84.593 personas, que han aumentado mínimamente durante estos últimos meses, incluidas aproximadamente 24.000 plazas de pie. El postor propone convertir estos espacios de pie en 6.000 asientos detrás de cada portería, lo que da como resultado una capacidad temporal de 72.000 espectadores, que superaría cómodamente el requisito mínimo para que un terreno sea sede de un partido
de Copa del Mundo. Es decir, el movimiento que tendrá que realizar River es colocar algunas butacas parciales. Esto obviamente se sacará cuando River vuelva a jugar y obviamente se colocará únicamente en la previa de ese partido. Se colocarán asientos seguramente en parte de las populares. Ya de por sí el Monumental tiene hoy un 75% de plateas y un 25% de populares, pero la FIFA planea que haya más asientos en la parte de atrás de los arcos. Así que ese será en principio el único cambio que debería realizar la dirigencia de River, que en ese momento esté a cargo, porque no va a ser ni esta, no va a ser ni la próxima tampoco, porque a finales del 2029 se vuelve a votar para elegir al presidente del club. Así que recién dentro de 2 mandatos esa dirigencia tendrá que realizar todos estos cambios, pero nada que tenga que ver con el techado del Estadio Monumental. Tranquilamente la cancha puede ser sede de ese partido de la selección argentina sin necesidad de realizar esa mega obra. Así que esta decisión que en su momento tomó la FIFA obviamente que detuvo un poco las ansias por realizar esta mega obra, porque ya no era necesario. Ya de por sí en su momento, cuando la Conmebol confirmó al 100% que un partido en Uruguay, un partido en Argentina y un partido en Paraguay se iban a disputar correspondientes a la Copa del Mundo del 2030, muchos salieron a obviamente candidatear a sus respectivos estadios, porque todos quieren ser sede de ese único encuentro. Sin embargo, por obvias razones, la selección argentina tiene que jugar en el Estadio Monumental. Como es un partido de Copa del Mundo, obviamente el Monumental tiene que cumplir con ciertos requisitos como el que mencioné recién. No es lo mismo un partido correspondiente a este certamen que uno por eliminatorias, donde la selección argentina normalmente juega en el Estadio Monumental. De hecho, en estas clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 han tenido un desempeño perfecto en Núñez. En marzo viene de golear 4-1 a la selección brasileña. Y esta también es una de las razones por las cuales la dirigencia de River, la actual, decidió por el momento frenar todo lo que tiene que ver con el techado del Monumental. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, durante este 2025 no creo que se vuelva a mencionar la chance de techar el Monumental. Creo que en estas últimas horas se volvió a meter en la agenda de River este tema, porque se habló de que una vez terminen todas las actuales renovaciones, no solo las que se hicieron en la cancha de River, sino todas aquellas que se están haciendo en las adyacencias del Monumental, como el Polideportivo y el nuevo predio de inferiores, se iban a empezar a evaluar posibles proyectos para justamente realizar una estructura de techado total a la cancha más imponente del fútbol sudamericano. Sin embargo, ese proyecto tiene que venir acompañado no solamente de lo estético y de lo que tiene que ver con el modelo del techo, el cual seguramente genere controversia en el hincha, sino que también tiene que venir acompañado de un financiamiento total, básicamente. Ese proyecto tiene que decir exactamente la manera en la cual se van a pagar las obras y de dónde se va a sacar el dinero. Aproximadamente costaría alrededor de 100 millones de dólares, que es un número que obviamente en el día de la fecha River no lo tiene, pero que dentro de 1 o 2 años podría llegar a conseguir de una forma bastante accesible. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.